Aski urikipan yatichiri. Askurukipan takenitaki con hamaki siptasa, waliki siptati. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Askurukipan yatichiri. Askurukipan takenitaki, ¿ya? Askurukipan ahí. Asquirukipan yatichiri. Askurukipan yatichiri. Un segundito, ¿sí? Muy bien, ahora sí, Kaltañan. Askurukipan, Takenitaki, Kaltañani, Aymari, Tekawisami, ¿ya? Buenos días a todos. Vamos a empezar con el aprendizaje del idioma aymara. Y como es de costumbre, vamos a cantar, ¿ya? Vamos a estar primero todos felices para poder empezar. Hay algunos más que quieren ingresar. Ya, muy bien. Entonces, Takini, a la cuenta de 3. Maya, Paya, Kimsa. Wari, wawi, Wawita, wi, wawita, hiwawawita, ri, wawi, okiniri, a vocalizar Ya, muy bien, vamos a silenciar, ¿ya? Para que no haya interferencia. No, les decía de que es importante que vocalicen ustedes, ¿ya? Que canten, ¿no? Es una de las técnicas para poder aprender mejor el idioma aymara, ¿ya? La siguiente semana vamos a estar también ya con otras canciones. Bien, la última clase hemos aprendido lo que serían los saludos, ¿no? Los saludos. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que es los fonemas, ¿ya? A ver. Espera un momento. Ya. Entonces aquí tenemos los fonemas.
A ver, un examen rápido, ¿sí? A ver, Ana Carolina. Ana Carolina MP. Yatichiri. Ya, muy bien. Entonces, lo haces de forma seguida todo, ¿sí? Empezamos. Ok. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Ya, sha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ja. Muy bien, excelente, Ana Carolina. Yatichiri. Alain Chura, Gilata Alain. Ay, Alain, Altayan, empieza, Gilata. pa, 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 ta, ya, sha, cha, ka, 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 ka. Muy bien, excelente, muy bien. Ya, entonces vamos a siempre repasar la parte de pronunciación, ¿no? Y aparte que nos permite mostrar, visualizar lo que serían las letras que utilizamos en el idioma aymara, ¿sí? Eh, ahora vamos a ver lo que son los saludos. Hemos aprendido 3 tipos de saludo, ¿no? O buen día, buenas tardes y buenas noches, ¿no? A ver. Cuyaca Elizabeth Chambi. Creo que está sin micrófono. A ver. Cuyaca Vania Cruz. Aski Uruquipan. Askirukipan, Yatichiri. Muy bien. Gilata Ubaldo. Aski Jaipuquipan. Gilata. Aski haiki upanay Ya. yatichiri. Waleki Cuyaca Trinidad Ticona. Aski Arumaquipan. Cuyaca. Aski arukipan yatichiri. Aruma, Aruma. Aski aruma kip. Ay, aski arukipan. Aruma. Arumaquipan. O Arumaquipanay. Arumakipan. Muy bien. ¿Sí? A ver, Cuyaca Ros Sánchez, Aski Uruquipan. Ashki urukipanay. Iki Gilata Rodrigo Hurtado, Aski Jaipuquipan. Aski Haipukipanay Yatichiri. Muy bien. Gilata Richard Cruz, Aski Arumaquipan. Aski Arumaquipan, Yatchiri. Waliki Cuyaca Nora Flores Pinto, Aski Uruquipan. Aski urukipanay Yatichiri. Waliki Cuyaca Pamela Luna, Aski Jaipuquipan, Cuyaca. Aski arukipanay Yatichiri. Aski Jaipuquipan, Cuyaca. Nora. Aski haipukipan. Los 3 tiempos, ya no se olviden. Uru, Haipu, Aruma, ¿ya? Uru es día, Haipu, tarde, Aruma, noche, ¿ya? Ahora puede haber variaciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Hemos enseñado. Cuyaca Mariela Espíndola. Aski Aluaquipan, Cuyaca. Aski aluakipanay Yatichiri. Waliki, Culiacán, ¿sí? Entonces, Alwa también es temprano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 7, 8 de la mañana es temprano, ¿sí? En este momento son las 6:20, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este momento es Wilta, ¿ya?
Wilta. A ver, voy a escribir. Aski Wilta Kipanay. Exactamente, así exagerado es el Aymara, ¿sí? Ahora a las 5 de la mañana es cantati, ¿ya? Cantati. Entonces, haz cantati kipanay, ¿no? Más o menos así, ¿ya? Aski Wilta Kipanay. Ay, ya. Aski algo Kipan. Así es, Henry Gipay. Ya. Entonces, esos son los 3 saludos, ¿no? Los 3 tiempos, ¿no? ¿Está claro? ¿Se entiende? Waliki. Waliki yatichiri. Muy bien. Waliki yatichiri. Waliki Waliki yatichiri. Muy bien. Entonces, esos serían como saludos formales en Aymara, ¿ya? Saludos formales, ¿no? Como... Yatichiri, Sí, Ana. yo me he dormido el lunes. ¿Y ahora? Quiero preguntarle de los saludos. Si yo le pregunto, buen día, es Aski Urukipan Yatichiri. ¿Ya? Y usted me responde Aski Urukipanaya, ¿verdad? Sí, correcto. Y de noche, Lo Aski mismo. Arumakipan Yatichiri. Y solamente yo le aumento la ya para responder. O usted me Claro. responde así, ¿verdad? Sí, Y lo mismo de Haikupan Yatichiri. Lo exacto. mismo, ¿verdad? Sí, Yatichiri, ya, gracias. muy bien. Ahora, si se ha dormido, transmitimos en vivo en YouTube, ¿no ve? Y está grabado ahí. Y les hemos pedido, ¿no ve? Cuando se han inscrito, suscríbanse a tal canal, ¿no ve? Entonces es para eso, para que repasen, ¿ya? Si se han perdido alguna clase, tienen el YouTube. Ahora ahí también en las clases vamos a dar las indicaciones de las tareas, todo eso, ¿no ve? Entonces, para que estén informados. Sí, ¿alguien quiere preguntar? Una pregunta, Yatichiri. Adelante. ¿Cómo saludo por si a mis compañeros? ¿Cómo digo compañeros? ¿Ya? Muy bien, vamos a escribir, ¿sí? Amigo, compañero es Masi, ¿ya? Masi. Esto está en singular, ¿ya? Masi, singular. Entonces, es que urukipan Masi, ¿no? De forma singular. Buen día, amigo, buen día, amiga, ¿no? Ahora yo quiero decir compañeros, ¿cómo lo pluralizó? Masinaka sería, pues. Exacto, Masi, aumento en Naka, ¿ya? No el S así, ¿ya? No existe el S en Aymara para pluralizar, ¿ya? Masinaka. Masinaka nada más, ¿no? Askirukipan Masinaka, ¿no ve? No hay masinacas. Buen día, compañeros, compañeras, ¿no ve? ¿Se entiende? ¿Sí? Por ejemplo, digamos que Fanny saluda así. ¿Cómo contestarían a Fanny? Askirukipan Masinaka les dice. ¿Cómo contestan ustedes? ¿Cómo contestan ustedes? Ya, Askirukipanay, Masi, Askirukipanay, Uyaca, ¿no? De forma ya singular, ¿no ve? Muy bien. Bien, entonces estos son los saludos formales, ¿sí? Saludos que utilizamos, ¿no? Cuando tenemos, cuando es de forma formal, ¿ya? Pero algunas veces, por ejemplo, ¿no? Siempre me preguntan, ¿y cómo se dice hola en Aymara? ¿No ve? O no se les ha ocurrido eso nunca a ustedes. Sí. ¿Ya? Entonces, en saludos también tenemos algunos saludos informales, ¿ya? Saludos informales. El saludo informal sería ese hola, por ejemplo, el kamisaki, ¿ya? Kamisaki como tal es ¿cómo estás? Esa es la traducción literal, ¿ya? ¿Cómo estás? ¿Ya? Pero sin embargo dicen kamisaki Román, ¿no ve? Eso es como un hola, ¿ya? Hola Román, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo diferencian? Si les dice directamente Kamisaki, entonces eso es hola, ¿sí? Pero si primero les saluda, Askirukipan Hilata, ¿no? Askirukipanay, Kamisaki Hilata, eso en ese momento le está diciendo, ¿cómo estás? ¿Me dejo entender?
Pero cuando les dicen directamente kamisaki, es como un hola, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Kamisaki. El kamisaki. Bien. Entonces, aquí recalco nuevamente, ¿no? Kamisaki. Esto es como un, o esto es un, ¿cómo estás? ¿Ya? Oh. ¿Cómo estás? Ese es el significado del kamisaki, ¿ya? Pero sin embargo, este kamisaki es como un hola, ¿ya? Como un hola. Por ejemplo, vamos a hacer una conversación en este momento, ¿ya? Aski uru kipan hilata, ¿no? Micrófonos, por favor. Micrófonos, por favor. Vamos a Micrófonos, por silenciar, favor. no se preocupen, no se preocupen. Ya. Entonces, digamos, la primera persona dice Aski uru kipan hilata, ¿no? Y digamos que es dama, ¿ya? Entonces, Aski uru kipanay kuyaka, ¿no? ¿Ya? Y el otro, la persona A dice kamisaki hilata. Y la B dice waliki kuyaka. ¿Ya? En este momento, este kamisaki está cumpliendo el rol de ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Cómo estás? Este rol está cumpliendo, ¿no? El kamisaki, ¿cómo estás? ¿Sí? Porque previamente está saludando, ¿ya? Ahora, otra conversación aquí directamente, ¿no? Entonces le dice kamisaki hilata. Waliki kuyaka. ¿Ya? Y aquí sigue la conversación, ¿no? Empieza directamente con kamisaki, ¿no? Y este kamisaki cumple el rol de hola. ¿Me dejo entender? Entonces, el kamisaki pueden utilizar como un hola, ¿ya? Cuando empiezan directamente con eso, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Una pregunta, Yetichiri. ¿Sí? El kamisaraki. Ah, es la variante de kamisaki, ¿ya? Pero se puede decir también normal, ¿no? Sí, 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 sí. Ahorita vamos a ver el vocabulario, ¿sí? Entonces, kamisaki es la forma fácil de decir, ¿no? Entonces, el otro se complica, pero vamos a ver, kamisaraki. ¿Ya? Es lo mismo, el significado es lo mismo. ¿Ya? Yatichiri, y cuando a mí me dicen kamisaki, y yo para responder igual, ¿puedo decir kamisaki o siempre tengo que decir waliki? Kamisaki, generalmente no, ¿ya? Entonces, puedes decir el waliki es bien, ¿lo ven? Ahora, mente positiva, todos estamos bien, ¿ya? Más adelante ya vamos a aprender a decir estamos mal, no sé, ¿ya? Y a Tichiri, ¿cómo diría kamisaki a mi hija? Kamisaki guagua, kamisaki pucha. Cuando veamos familia, ¿ya? Gracias, Yetichiri. Muy bien, entonces ya sabemos los saludos formales, ¿ya? Ahora, vocabulario. ¿Qué palabras hemos aprendido? El ASCII, ¿no? ASCII, uruquipa, ASCII, aipoquipan, ASCII, arumoquipan. ASCII es bueno, hemos dicho, ¿no? El día lunes hemos aclarado, ¿no? Uru, día. Ahora está este wilta, ¿no? Es madrugada, temprano. ¿Sí? No sé cómo poner, madrugada, ¿no? 6, 7 de la noche, 6, 5:30, 6 de la mañana, ¿no? Alwa, temprano, ¿sí? Temprano, 7, 8 de la mañana. Haipu, tarde. Haipu, tarde.
Aruma, noche, ¿sí? Y aquí está el kamisaki, ¿no? El cómo estás, ¿no? El waliki es bien. Camisa, eso no hemos visto, ¿no? Pero es cómo, ¿ya? Kunjama, ¿cómo? Pronombres interrogativos que vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Entonces son estas palabras que hemos aprendido hoy día, ¿sí? Ahora bien, vamos a aprender ahora despedidas, ¿ya? Despedidas. Ya sabemos saludos y ahora vamos a aprender la despedida, ¿ya? Despedida. Ya, muy bien. En despedida, lo mismo que en el saludo, se basa en el tema del tiempo, ¿ya? En el tema de tiempo. Aquí podemos tener varias formas de despedida, ¿sí? En función al tiempo, ¿ya? El primer día de clases les he enseñado, ¿no ve? Que la aymara es sufijante, ¿no ve? Es aglutinante, ¿se acuerdan lo que les he explicado? Entonces, en aymara utilizamos, hemos dicho, varios sufijos, ¿no ve? Por ejemplo, les ponía ejemplo, ¿no? Uta, ¿no? Ahora, utaja, ya significa mi casa, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, en aymara, para poder despedirnos, utilizamos un sufijo en común, ¿ya? El sufijo kama, ¿ya? Sufijo kama. Este sufijo kama significa hasta, ¿ya? Recuerden, los sufijos en castellano, en cualquier idioma, así como está kama, no significa nada, ¿no ve? Siempre tiene que estar con una palabra raíz, ¿no? Les aclaro, porque en algún momento me han dicho, hasta no kama, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Entonces, si no está con una palabra raíz, por eso pongo el guión, no significa nada, ¿ya? Entonces, ya estamos conociendo este segundo sufijo. El primero que hemos conocido es el naka, ¿no? Para pluralizar. Bien, entonces, ahora vamos a hacer despedida. Por ejemplo, les voy a decir una expresión de tiempo. El día de mañana se dice karuru, ¿ya? Karuru, o se dice arumanti, ¿ya? Eso es mañana, pero me refiero al día de mañana. ¿Me dejo entender, verdad? ¿Está claro? Quizá. Ya. Quizá. Entonces, karuru, elisión vocálica, ¿ya? Le quito la A, la última vocal, ¿ya? Harur, ma. ¿Qué estoy diciendo? Hasta mañana. Hasta mañana. Eso es la despedida. Hasta mañana. ¿Ya? Harur kama es hasta mañana. Hasta mañana. A ver, por ejemplo, hemos aprendido ¿cómo se dice tarde? Haipu. Haipu, muy bien. Haipu. Ahora aquí no hay elisión vocálica. Haipu, kama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta la tarde. Hasta la tarde. ¿Cómo se dice noche? Aruma. Ahora quiero decir, ¿no? Voy a decir a mi no, voy a salir a trabajar hasta la noche, ¿no? ¿Cómo digo? Arunkama. Arunkama es hasta la noche. Hasta noche. ¿Ya? Año se dice mara, ¿ya? Mara, ¿no? Mara en castellano es grupo, ¿no? Es Maraca. tu mara, dicen, ¿no? ¿Cuál es tu mara? Dicen, ¿no? Entonces, en aymara, mara es año, ¿ya? Si digo maracama, ¿qué estoy diciendo? Hasta el año. Hasta el año. Hasta el año. Muy bien. Eso es la despedida en el idioma aymara. ¿Quedó claro? Entonces, nosotros depende si sabemos expresiones de tiempo, nos podemos despedir, ¿no? Por ejemplo, aquí hay ¿no? Mau. ¿Saben qué significa Mau Campi? Más un rato. ¿Más rato?
Más rato, un poco más, ¿no? Depende del contexto, ¿no? Kama. ¿Qué estoy diciendo ahora? Más un rato. Un rato, ¿no? Hasta más rato. Hasta luego. Solamente expresiones de tiempo. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Quizá. ¿Ya? Ahora, Quizá. por ejemplo, aquí, estas formas de despedida es cuando sabemos cuándo nos vamos a encontrar, ¿no ve? Hasta mañana, hasta la tarde, ¿no? Entonces sabemos cuándo nos vamos a encontrar. Ahora, ¿cómo sería un adiós, no? O sea, chao, hasta pronto, ¿no? ¿Sin cama? Exacto, eso es, ¿ya? Ahora, jikisiña. Esto es la despedida más común, el más utilizado, ¿sí? Jikisiña es encuentro, ¿ya? Jikisiña es encuentro, ¿sí? Ahora si pongo jikisin kama, ¿qué estoy diciendo? Hasta que nos encontremos. Exactamente, hasta que nos encontremos, hasta nuestro próximo Hasta luego. encuentro. Eso es el jikisiña, ¿ya? Jikisin kama en todo caso, ¿ya? Entonces, jikisin kama es hasta luego, hasta pronto, hasta próximo encuentro y también común, chao, ¿no? Entonces, si me quieren preguntar cómo se dice chao, es esta, ¿ya? Jikisin kama. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Quizá. Gilatita, una pregunta. Sí. En el saludo he escuchado decir sumauro, sumajaipu. ¿Eso también está bien? ¿Es válido? Sí, es válido. Para Gilata. ¿Ya? Esos son saludos informales, ¿ya? Suma urukipa, takenitaki, suma haipukipa, ¿no? Entonces, también es saludo. ¿Alguna pregunta? Ya, bien, entonces, sí, siguen Y preguntas. cuando pueden queremos hacer. decir, por ejemplo, hasta el viernes, así, le ponemos el día y el cama, algo así. Exactamente. Exactamente. Viernes se dice ñanjauro, ¿ya? Entonces, ñanjaur cama, ¿no? O ahora se utiliza esa aymariza, ¿no? Entonces, wirnis cama, ¿no ve? ¿Han escuchado? Entonces, simplemente eso. Ya, bien. Ahora ya sabemos saludos y ya sabemos despedidas. Y además sabemos preguntar ¿cómo estás? ¿No ve? Vamos a hacer nuestra pequeña o nuestra primera conversación, ¿ya? A ver, Gilata Leonardo Mollo. Aski urukipan Gilata. Aski urukipan yatichiri, tata yatichiri, sasakiri giristaya. Sai, walikiskio. Kamisaki Gilata Leonardo. Walikiskto tata yatichiri. Waliki. Hikisinkam Gilata Leonardo. Hikisinkama ya karuros, urporosa, ikisikiñanewa. Waliki Gilata Leonardo. ¿Sí? Entonces solamente con esas tres ya estamos haciendo nuestra pequeña conversación. A ver. Kuyaka Fanny Neira. Kuyaka Aski urukipan. Aski urukipan yatichiri. Kamisaki Kuyaka. Waliki yatichiri. Harurkam Kuyaka. Harurkam yatichiri. Muy bien, excelente. A ver. Kuyaka Karen Centeno Ordoño. Kuyaka. Aski Haipokipan Kuyaka. Aski, Haikupi, Haipu, Kiyakama. Aski Haipokipan. Aski, Haipu, Kipayam. Kamisaki Kuyaka. Waliki yatichiri. Hikisinkam Kuyaka. Hikisinkama yatichiri.
Muy bien, entonces solamente practica vocalizar, ¿no? Obviamente es complicado al principio, ¿sí? Pero nada imposible. Gracias. Cuyaca Mónica Zapana. Aski Alhuaquipan, Cuyaca. Aski Alhuaquipanay Yatichiri. Kamisaki Cuyaca. Waliki, Humasti. Naya Ukaki Paraki Cuyaca. Hikisinkam Cuyaca. Hikisinkamay Yatichiri. Muy bien, Waliki, a ver, ¿qué tenemos que saber? Cuyaca o Gilata Willy Segarra. Gilata Willy Askiurukipan. Askiurukipan ay Hilata Yatichiri. Kamisaki Gilata. Walikista Hilata. Karurkam Gilata. Karurkam Kipanaya. Waliki. Cuyaca Bania Cruz. Cuyaca Askiurukipan. Askiurukipan Yatichiri. Kamisaki Cuyaca. Kamisaki Yatichiri. Karurkam Cuyaca. Karurkam Yatichiri. Waliki Hilata Michael Mamani Askiurukipan. Askiurukipanay Yatichiri. Kamisaki Hilata Michael. Waliki. Hikisinkam Hilata. Hikisinkama Yatichiri. Waliki. Cuyaca Angie Melanie Aski Alhuaquipan Cuyaca. Aski Alhuaquipanay. Kamisaki Cuyaca. Waliki Hilata. Hikisinkam Cuyaca. Hikisinkama Yatichiri. Muy bien, excelente. Eso es saludo y despedida. Y pregunta intermedia, ¿cómo estás? ¿Sí? Y a partir de esto vamos a ir conformando, vamos a ir agrandando nuestra conversación. ¿Ya? Muy bien, no se van a olvidar. ¿Ya? A ver, Cuyaca Virginia Pacheco. Askiurukipan Cuyaca Virginia. Askiurukipan Yatichiri. Kamisaki Cuyaca Virginia. Waliki Yatichiri. Hikisinkam Cuyaca. Hikisinkama Yatichiri. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta? Quedó claro, Liz. Quedó claro. Waliki. A ver, Yatichiri. Ana, ¿cuál es su pregunta? Para lo que son las despedidas, entonces, ¿cuándo sabemos que la palabra se va a cortar? Por ejemplo, aruma, lo hemos puesto como arumkam. ¿Me estás hablando de las elisiones vocálicas? Sí. Ah, ya. No hay una regla específica sobre las elisiones, ¿sí? Hay algunos textos, pero todavía no está definido, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no le puedo decir es así, ¿sí? Yatichiri, he escuchado las respuestas de mis compañeros que algunos no pronunciaban el ay, por ejemplo, hikisincamay, solo decías hikisincam. ¿Eso está también válido? Sí, sí, pero lo ideal sería que terminen en ay, ¿ya? Ahora, no siempre van a escuchar de esa forma, también depende de la variación dialectal, ¿ya? Gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Igual. Muy bien, entonces anoten igual vocabulario, todas las palabras que hemos visto en despedidas, ¿ya? Por ejemplo, Jepuro, no hemos visto, ¿no? Jepuro es otro día, ¿ya? Otro día. Chikuru es mediodía. Mediodía. Jaraipu es mañana por la tarde. Jaraipu. Jurpuru, que sería pasado mañana. Jurparmanti, pasado mañana por la mañana, ¿no? Jutiri, siguiente, ¿no? Jutir markama, jutir pachankama, jutir urkama, ¿no? Entonces, jutiri es siguiente, ¿no? Próximo. Haxi,
Luna. ¿Sí? Y Mara, año. Eso hemos visto, ¿no? Ah, esto también no hemos visto, ¿no? Sarja, ¿no? Sarja Phañani. A ver, vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces tenemos esto, ¿no? El saraña, ¿no? Este es el verbo saraña, este es el verbo ir, ¿ya? De esto podemos conjugar, podemos tener las siguientes palabras, ¿no? Sarja. Esto es conjugación de este verbo en tiempo futuro, ¿sí? Sarja. ¿Ya? Pero de forma singular. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estoy en este momento solo, ¿sí? Entonces yo digo, sarja, ¿no? Estoy diciendo, me voy, ¿sí? Me voy. La traducción literal es me voy, ¿ya? Pero digamos, yo estoy acompañado con alguien, ¿sí? Y nos vamos a ir acompañados, ¿sí? Entonces, sarja, ¿no? Entonces nos vamos, pero de forma plural, ¿sí? O nos estamos yendo, así más o menos, ¿ya? Nos estamos yendo. ¿Sí? Nos estamos yendo. Sarjapa. Ahora otra variante, ¿no? Sarjañani, ¿no? Sarjañani, digamos que estoy en este momento hablando con alguien, ¿no? Sarjañani, me estoy refiriendo de forma singular a esa persona, ¿ya? Entonces nos vamos a ir los dos, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, yo le estoy hablando a ustedes, son como 100, 99, ¿sí? Entonces no les puedo decir Sarjañani, ¿no? Eso es singular. Entonces, Sarjañani. Esto es, vámonos. ¿Me dejo entender? Esto es singular. Y esto es plural. ¿Ya? Entonces, este sarjañani es también como, o sarja es un chao, un me voy, ¿no? ¿Entender? ¿Quedó claro? Sarjañani ¿Sí? no es plural. Pichiri, por favor, la Inclusivo. repetición de la pronunciación de Sarjapañani. ¿Qué parte? A ver. ¿Esto? Sí, acá sí, sí. Sarjapjañani. Aquí no hay nada complicado excepto de la X, pero la X ya sabe, ¿no? Ja, como la J, ¿no? Sarjapjañani. Yatichiri, Sarjañani no es vámonos tú y yo, y Sarjapjañani vámonos todos nosotros. Exactamente. ¿Sí? Por eso te dicen Sarjañani, vamos, pero estoy incluyendo a la otra persona, pero de forma singular. Yo no les puedo decir, ustedes en este momento son 99, yo no les puedo decir Sarjañani, ¿no? Entonces, Sarjañani es vamos, pero de forma singular, más o menos, ¿ya? Ahora, Sarjapjañani es, vámonos todos, ¿no? Plural, ¿ya? Esto es el pluralizador, pero, a ver, les voy a explicar. Este ja sirve para pluralizar verbos, ¿ya? Entonces, este sarjaña, les he dicho claramente que es un verbo, ¿no ven? Entonces, por eso estamos pluralizando, ¿ya? Pero no nos veamos esos detalles todavía, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro las despedidas? Sí, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces, ejercicios van a ser del libro, van a completar, ¿ya? Está en la página 30, que son de saludos. Y de las despedidas está en la página 34, ¿ya? Y 35. Son dos Voy a páginas. mandar ¿Sí? una foto al WhatsApp. ¿Ya? Entonces van a completar. Pueden igual mandarse fotos. A ver. Van a escribir y van a sacar una foto, ¿ya?
A ver, eso vamos a subir ahora para pueda controlar, porque si mandan al WhatsApp se va a saturar, ¿ya? Las memorias de muchos, ¿sí? Al grupo de Facebook vamos a mandar, ¿ya? Exacto, al grupo. ¿Ya? A la página de Facebook, ¿ya? Entonces ahí van a subir todo la foto, ¿ya? Ahora, ¿por qué no me van a mandar a mí? Porque me van a llegar 1000 mensajes y yo no los voy a poder registrar, ¿sí? Entonces, mientras, cuando está en el foro o entonces puedo revisar, ¿no? De forma consecutiva, ¿ya? Por eso les pido que escriban en foro o escriban en Facebook, ¿sí? Hay algunos que me han mandado, no puedo mandar al foro, le puedo mandar por este medio. Sí, me pueden mandar, sí, pero me llegan al día unos 500 mensajes, entonces me olvido o simplemente se pierde con los mensajes que me llegan, ¿ya? Entonces, por eso prefiero que no manden al privado, ¿ya? ¿Quedó claro? Entonces, en un momento les voy a mandar el link, ¿sí? Entonces, sacan una foto y lo suben, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Una consultita, hermano. Sí, adelante. Aquí hemos escrito, por ejemplo, hemos dicho Sarhanyani, singular. No sería con la segunda persona. Por ejemplo, si estoy con mi hijo, Wawa Sarhanyani. Eso es lo que acabo de decir, ¿no? De forma singular. O sea, con la segunda persona. Estoy con alguien, entonces, por ejemplo, yo en este momento me voy a ir con Elsa, ¿no? Entonces, Elsa Sarhanyani, ¿no? Pero no le estoy refiriendo a todos, ¿no? Ahora, en cambio, Sarhanyani lo estoy refiriendo a todos. ¿Me dejo entender? Ya, con la segunda persona solamente. Entonces, correcto. ¿no? Se utiliza. Exacto, de forma singular. Por eso digo, no sé, tal vez lo he expresado de otra forma, ¿ya? Entonces, eso, ¿sí? Ahora, digamos, yo me voy a ir en este momento con Elsa y Leonardo. Entonces, yo no puedo decir Sarhanyani, ¿no? Entonces, Sarhanyani, ¿no ve? Porque ya son plural. Sí. ¿Me dejo entender? Waliki. Muy bien. Perfecto, Pues con eso terminamos el día de hoy. Nos veríamos el día viernes. A ver. Ya, Tichiri, respecto a la tarea, ¿usted va a subir como que una publicación y vamos a cargar en los comentarios, algo así? No, suben de forma individual. Ahorita les paso el link, ¿sí? Pues ustedes suben. Todos supongo que tienen Facebook, ¿no? ¿Hasta qué hora, Lick? Hasta el día viernes, antes de la clase. Por favor. Ok, Tichiri. Aló. Sí, le escucho. Disculpe, y los que no tenemos texto, yo no tengo el texto, estoy en Perú. Ya. Seguramente alguien va a compartir las imágenes por WhatsApp y solamente escriben, ¿no? Le agradezco, gracias. Muy bien. Por compañeros. Muy bien, entonces nos vemos el día viernes, ¿ya? Hikisin cambia te querinaka. Hikisin kamay. Hikisin cambia.